Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando referencias absolutas, relativas y mixtas. Ahí dimos por finalizada o culminada la guía número 1. Vamos a trabajar con el resultado de aprendizaje 02 en la guía de aprendizaje número 2. Entonces vamos a abrir la guía número 2 para que pronto no se me vayan a embolatar. Listo. Bueno, ustedes ya saben que ya viene con una identificación, presentación, y vamos a ir al tema de formulación de las actividades de aprendizaje. Aquí vamos a hablar de unos elementos que son muy importantes en Excel, lo que tiene que ver con las fórmulas y las funciones. Cuando hablamos de fórmulas y funciones, recuerden que no hablamos de lo mismo. Hablamos de dos elementos diferentes. Vamos a mirar fórmulas versus funciones. Es importante diferenciar estos dos términos en Excel, dado que el primero, en el caso de la fórmula, se refiere a las referencias de celda donde posiblemente existen valores que se van a calcular. En algunas situaciones no se utilizan valores de celda. Es posible que directamente se utilicen los valores que se desean procesar, mientras que las funciones son nombres reservados que vienen definidos en Excel y se llaman de acuerdo al requerimiento o necesidad que se tiene para hacer algún cálculo o obtener algún resultado específico. Entonces ahí viene la diferencia de los dos. Vamos a abrir fórmula versus funciones, el archivo. Entonces nos vamos para el RA02, archivos para descargar. Ojo, estamos en el RA02. Fórmulas versus funciones. Voy a abrir el archivo. Y entonces, pues realmente podríamos haber hecho esto en cualquier parte, pero como para que miremos. Acá dice fórmula, combinación de valores y operadores. Entonces me voy a ubicar por acá. ¿Cuándo es una fórmula? Cuando yo, por ejemplo, le digo igual y le digo, venga, coja este valor y súmemelo con este valor. Eso es una fórmula. Eso es una formulita. Ya, sencillo. Otra fórmula, cuando yo, por ejemplo, le digo, venga, coja esto y divídamelo por esto. Y a eso súmemele, por ejemplo, este. Esas son fórmulas. Todo lo que nosotros utilicemos con operadores matemáticos, aritméticos, y hagamos referencia a celdas, eso es lo que nosotros conocemos como fórmulas. Aún así, yo podría hacer esto, por ejemplo, 3 por este valor de acá. Eso sigue siendo una fórmula. Eso es una fórmula. Ahora, ¿qué es la función? Es la que me dice que empieza con una instrucción, una palabra clave predefinida. Entonces yo voy a colocar el ejemplo. Quiero sumar todo esto y para no hacerlo a través de fórmulas, porque fórmulas sería más largo llegar más este, porque esto realmente sería una fórmula, yo puedo decirle a Excel, no vea, hágame una suma, llamo una función y una función es un elemento que ya viene predefinido en Excel, que tiene un nombre y que sirve específicamente para algo. Por ejemplo, todo esto son funciones. Ah, es que yo voy a hacer un promedio. Entonces, todo lo que salga ahí con funciones, todos con estos nombrecitos son funciones. Que yo utilice la función promedio es diferente, que me va a servir para algo específico. Pero eso es una función. Cuando yo empleo un nombre que viene predefinido en Excel y que se aplica o me sirve para darle una solución a un proceso de datos que tengo ahí. Ahí está la diferencia entre fórmula y función. No sé si sea claro o tengan alguna pregunta o alguna duda. Todo está claro, profe. Listo, Carolina. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto van preguntando. Vamos a seguir acá. Esta guía es muy sencilla. Las fórmulas de Excel
son el corazón del programa, pues son las que se encargan de hacer el cálculo dentro de la hoja de cálculo. Una fórmula que yo haga como fórmula o como función realmente son el corazón del programa. ¿Y por qué decimos que es el corazón del programa? Porque es que usted con esa fórmula, con esa función, lo que hace es generar una operación tipo matemática, aritmética, lógica, financiera, pero usted le pide a Excel que le resuelva algo. Ahí es donde está lo vital de Excel. Excel se vuelve interesante, Excel se vuelve llamativo, Excel se vuelve atractivo, es por esa razón, porque nosotros tenemos una serie de datos ahí y cuando vamos y llamamos unas fórmulas o llamamos unas funciones y eso nos entrega unos resultados, pues ahí está lo atractivo de Excel. Eso es lo que se vuelve el elemento fundamental. Cuando yo voy a empezar una fórmula o una función en Excel, es necesario siempre empezar con el signo igual. Siempre. Entonces acá les coloqué una imagencita de cómo saca uno el signo igual, Shift y el 0. Aquí en el 0 no aparece el igual, pero normalmente aquí aparece arribita el igual. Siempre. Siempre con 0. Entonces vamos a abrir el archivo fórmulas. A ver qué hay ahí. Fórmulas. Entonces, vamos a tratar de desarrollar este ejercicio. Mírenlo ahí. Entonces nos están trayendo unos artículos, unos precios, unas cantidades. Nos están pidiendo que a través de una fórmula o de una función obtengamos el subtotal, le apliquemos el IVA, el valor del IVA lo hallemos y totalicemos cuánto se va a pagar por cada producto. ¿Cuál creen ustedes que sería la formulita para hacer el subtotal? ¿Cómo la podemos calcular? Sencillita. Perdón. ¿Cuál creen ustedes que sería esa fórmula para hallar el subtotal? Mire que tenemos unos artículos, unos precios unitarios, unas cantidades. ¿Cómo hallamos ese subtotal? Ni idea. Fácil. El subtotal, digamos acá, o más que el subtotal, aquí sería como, eh, bueno, sí lo podemos tomar como un subtotal. Lo que pasa es que el subtotal es la sumatoria ya como de todos los valores como tal. Pero digamos que sería los precios o el precio y unidad por las cantidades. Eso sería esa formulita para ahí. Miren que estamos hablando de una fórmula. Y simplemente arrastraría y eso es una referencia relativa. ¿Por qué referencia relativa? Porque necesito que vaya y aplique sobre cada una de las celdas esa operación. Entonces estamos hablando de una referencia relativa. Miren. Y ahí tengo ya los valores. Acá como me está diciendo que cuál es el IVA y el valor IVA, entonces lo más seguro es que quieren que coloquemos 19% que es el IVA, y pues yo voy a arrastrar para que sea el mismo. Aunque ustedes se dieron cuenta en el ejercicio de la semana pasada, pues que a mí no me gusta tanto que lo manejemos así. Y la verdad no es porque a mí no me guste. Lo que pasa es que no es práctico, no es operativo, no es funcional. Lo vamos a hacer así, ahorita lo hacemos de la forma que deberíamos trabajar. Entonces el valor IVA, pues fácil, sería igual este subtotal por el IVA. Ahí está. Entonces ahí vamos a obtener los IVAs a pagar por cada uno de estos productos.
Recuerden que a mí me cobran el IVA sobre la totalidad de productos. Ojalá se me lo cobraran sobre uno. O si lleve 10, me le aplican el IVA a los 10. Y el total, pues más fácil todavía, sería igual la suma del subtotal más el valor del IVA. Ahí tendríamos lo que vamos a pagar. Ahí está. Entonces, repito, subtotal, precio unitario por cantidad. Coloqué los valores de IVA y lo que hice fue el subtotal por el porcentaje del IVA. Y como eso tiene referencia relativa, pues mire lo que me fue aplicando. Eso ya lo tenemos que saber y lo tenemos que tener claro. Ahí está. Y el total, pues es la suma del subtotal más el valor del IVA. Ahí lo tenemos. Yo no puedo dejar esa tabla tan fea. Esa tabla la tenemos que organizar, esa tabla la tenemos que adecuar. Pero antes de que continuemos, ¿hay alguna pregunta frente a lo que acabamos de hacer o todo está claro? Muy bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar la tabla, le voy a colocar bordes, recuerden de organizar eso. A estos títulos, pues los voy a centrar, los voy a colocar en negrilla. Y mucho cuidado, todo lo que son precios, voy a dejar presionado control y voy a seleccionar todo lo que es precio. O sea, precio individual, subtotal, valor IVA y total. Mire que ahí lo seleccioné. Recuerden que para seleccionar valores que no están continuos, porque para hacer una selección continua es muy fácil, pero cuando no está continua selecciono uno, dejo presionado control y voy seleccionando los demás. ¿Y a dónde me voy? A la cinta inicio y busco la herramienta de moneda. Entonces mire que queda ya mucho más bonito el ejercicio. Él me coloca dos decimales, los voy a recortar. Ahí está. Y además los tamaños de las celdas están grandes, entonces voy a seleccionar todo. Mire que esto ya lo hemos hecho. Inicio, formato, autoajustar ancho de columna. Y ahí está. Cantidad, pues yo ya veré si la dejo así grande, cambio el encabezado, eso ya es decisión de cada uno. Y coloco y puedo centrar. Entonces miren cómo voy organizando una tabla que inicialmente de pronto no se veía tan llamativa y ahora por lo menos es un poco visible, se ve un poco mejor, visiblemente es más atractiva, sin decir pues que eso tiene que ser así. Y como estos son los totales, pues los voy a colocar negrilla. Entonces ya tengo ahí mi ejercicio planteado. Ahí está. Ahora, mire que ahí no hubo nada novedoso y pues como estábamos hablando específicamente de que lo que son las fórmulas, ahí formulamos, miren, ahí formulamos. No aplicamos ninguna función, aplicamos simplemente fórmulas. Y fórmulas muy sencillas, fórmulas muy básicas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O no es que tengamos. Miren lo que yo hubiera hecho. Yo, por ejemplo, no hubiera hecho esta columna de IVA. Yo la hago siempre y cuando los valores sean diferentes. Por ejemplo, eso pasa mucho como en los restaurantes. Hay ciertos productos que tienen un gravamen diferente a otro. Creo que es ahí. Si estoy mal, me corrigen. Entonces ahí sí yo coloco acá 5, 10%, 19, 0, 19 y listo. Pero cuando el valor es repetitivo, es el mismo, yo prefiero independizar ese valor y me evito tener una columna innecesaria.
¿Para qué voy a tener una columna sabiendo que yo ya sé cómo trabajan las referencias absolutas? Entonces yo lo que haría más bien es como por acá colocar el título de IVA y colocar ese valor por allá. Pero antes voy a eliminar esa columna y lo voy a colocar acá. Claro, ahí se nos dañó esto, miren. ¿Por qué se nos dañó? Porque como esta fórmula dependía del valor del IVA y al eliminar esa columna ya no está, entonces nos genera ese error de referencia. Eumiri, ¿por qué total? Sí, total no tiene nada que ver con esta columna, pero recuerden que él está sumando este valor y este valor viene de la multiplicación del subtotal con el IVA. Entonces, al eliminar esa columna, esta me genera error acá y esta al generarme error y como total la está utilizando para sumar, pues me genera también error. Eso es normal. Cuando yo vea un error ref, ya lo habíamos visto, es porque borré una celda o una fila o una columna donde habían unos valores involucrados en una de mis fórmulas. Ahí lo vimos, pero lo vamos a solucionar. Entonces yo coloco, por ejemplo, por acá el IVA, 19%, y yo lo que me vengo para acá es, vea, coja este subtotal y multiplíquelo por este IVA. Y como yo sé que si arrastro hacia abajo se me va a cambiar E1, va a pasar a ser E2, E3, E4. Entonces yo le coloco referencia absoluta mixta de fila. ¿A qué me bloquee? ¿Para qué me bloquee la posición 1, la fila 1? Esto es lo que está haciendo la referencia absoluta. Me está bloqueando la posición de esa fila. ¿Con qué objetivo? Recordemos, acá vamos a hacer un recorderis. Recuerden que si yo lo dejo así y lo arrastro, mire que no me empieza a dar. Me dan unos y otros no. ¿Y es por qué? Miremos el segundo. Porque vino y cogió el subtotal, esto está bien, de 4. Y me lo multiplicó supuestamente por el valor IVA que era el 19, pero como arrastré hacia abajo se me fue incrementando la fila. Eran 1, paso a 2. Si yo vengo y miro esta, ya van 3. Si yo vengo y esta en E4 y mire que no es el IVA. E5 y este no es el IVA. El IVA estaba en E1. Entonces por esa razón fue que en E1 coloqué una referencia absoluta mixta de fila. Bloqueé la posición de la fila, que no se me moviera. Y de esa manera, al arrastrar hacia abajo, solucioné el ejercicio. Y me evité esa columna innecesaria de 19%, 19%, 19%. ¿Para qué si es el mismo valor? En cambio, así se ve mejor. Así esto es más llamativo. Así, ¿qué van a pensar de nosotros? Que sabemos trabajar bien en Excel. Esa es una forma correcta y práctica de trabajar en Excel. Esas son buenas prácticas de manejo de Excel. No estoy diciendo que lo de la columna con el 19, 19, 19 esté malo, pero es más práctico esto. Ahí les dejo un momentico la. Y esta se organizó porque como allá al tener este valor bueno, pues ahí ya me suma. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Con mucho gusto. Vamos bien. ¿Están haciendo el ejercicio alguno para darle el espaciecito de que lo termine? Ok. La idea es que lo cacharreen, porque si no, créanme que eso, Felipe, bien pueda. Profesor, buena tarde. ¿Qué más, Felipe? Bien, gracias a Dios. Profesor, estaba terminando el ejercicio.
Ah, bueno, ¿y le fue bien o se enredó? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Me fue bien, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Y lo hizo así con el IVA en una celda específica o con IVA 19, 19, 19, 19, 19? En una celda específica. Muy bien, utilizando referencia absoluta. Sí, señor. Qué bien, muy bien. ¿Alguien más que esté terminando, que necesite unos minuticos ahí? Bien puedan. Miren que yo voy rápido, pero es porque Yo, profe, ya estoy terminando. Ah, listo, Julie, dale. Cuando lo termines me avisas, dale. La idea es esa, que lo vayan a... Esa es la forma de aprender, créanme. Ustedes pueden ver este curso, ustedes pueden hablar maravillas de Humir y decir que explica muy bueno, que es también muy acelerado, pero si ustedes no ponen en práctica, eso se va quedando. Y la idea es que ustedes aprovechen para que también aprendan. No tiene sentido de que yo me siente ahí a ver y a ver, después por los quehaceres tantos que tenemos que hacer, ya se me olvida practicar y voy dejando que pasen las cosas, no vayan haciendo. Yo les voy dando minuticos, es que este espacio es para eso, para asesorarlos, para que ustedes reciban la formación, para que ustedes se involucren con el ejercicio. Termínenlo ahí, 2 minuticos o apenas termine me dices. Profe, una pregunta ahorita que nos explicó que se selecciona pues para poner tipo moneda, ¿cómo es que se puede en el F4 desde el teclado. F4 del teclado? En el teclado buscas la tecla F4. Si de pronto tienes un portátil, a veces hay que combinar la tecla función, la tecla FN, para que de pronto le funcione el F4. Y si definitivamente no le da, usted lo coloca manual. Entonces, cuando usted coloque, seleccione la celda, entonces usted ya se viene con el puntero del mouse, se ubica donde necesita y coloca ahí manualmente el signo pesos y ya está bloqueando ahí en ese caso la fila. No, profe, cuando se resaltan, que es para pasarlos a moneda, cuando queremos seleccionar que es con control, ¿sí? Para que podamos seleccionar todos los tipos, los que lleven símbolo de pesos. Está bien. Espero que no vayas a perforarte o cosas así, ¿eh? Te lo prometo. Eso, profe, pero creo que tiene el micrófono apagado. Qué pena. Juliet, para seleccionar celdas que no están continuas, entonces yo, por ejemplo, selecciono este bloquecito. Mire que como no puedo seleccionar este porque este no es de formato moneda, dejo presionado control del teclado y voy y selecciono el otro. Estos como ya están continuos, entonces ya puedo hacer la selección más grande, ¿sí? Pero dejando presionado control. Ah, vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Vamos a seguir por acá. Otro elemento demasiadamente interesante e importante, y es el nivel de jerarquía de los operadores. Cuando se utiliza una combinación de operadores, es importante considerar que existe un orden que Excel sigue para realizar las operaciones en una fórmula. La jerarquía de operadores determina el orden en el que se resuelven las expresiones cuando se involucran operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación, la raíz, la exponenciación.
etcétera, etcétera. Entonces, en este cuadrito, yo les coloqué el orden de jerarquía de los operadores. Así como aparece acá, ese es el orden. Entonces, miren que en primer nivel están los paréntesis. En segundo nivel está la exponenciación, que es como ese gorrito. En tercer nivel está la división y la multiplicación. Y en cuarto nivel está la suma y la resta. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una fórmula o una función donde se involucra alguno de estos operadores, Excel va a tratar de resolverlos de acuerdo a ese nivel de jerarquía. Entonces, si yo tengo una suma y una división, lo primero que él me va a resolver es la división, porque por jerarquía, la división y la multiplicación están antes que la suma y la resta. Pero si hay un paréntesis, él va a tratar de resolver o tratar, no, él va a resolver primero lo que esté en ese paréntesis. Y luego de ahí, según el nivel de jerarquía de los operadores que estén involucrados en esa fórmula o en esa función, pues él los va a resolver. Para eso vamos a hacer o vamos a abrir el archivo jerarquía de operadores. Nos vamos para la plataforma y abrimos jerarquía de operadores. Bueno. Ahí tenemos. Entonces la idea es que antes de que nosotros los vayamos haciendo, pensemos en cuánto nos daría el primero, el segundo, el tercero, qué valores nos darían, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores que nos van a dar en ese ejercicio? Porque es que ahora vamos a evaluar por qué nos da unos resultados y a veces nos dan otros. Ahí es donde viene la importancia del nivel jerárquico de operadores. Ahí es donde viene la importancia. Entonces, traten, si lo tienen ahí abierto, con ustedes a punta de mano, lapicito. O sea, la idea es que no utilicen ni Excel ni la calculadora. Ahora que lo resolvamos para que es que podamos entender. Más que ahorita ponernos a decir, es que aquí dio esto y sí o no, no. La idea es entender por qué nos da esos resultados. Traten de colocar resultados. Ve, yo pienso que aquí da un ejemplo, 80, acá da 12, acá da 44, para que cuando los hagamos ahorita al lado, identifiquemos si me fue bien, si me equivoqué y cuál fue la razón de que me haya equivocado. Entonces, hagan eso ahí 2 minuticos para que traten de hacer estos resultados y ahorita los resolvemos para que nos demos cuenta y comparemos. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. Bueno, vamos a mirar. Ustedes ya tuvieron que haber escrito acá los valores. Voy a hacer ese ejercicio. Le voy a decir igual 3 por 4 elevado a la 2. Eumir, ¿cómo saco este gorrito? Si usted es de los que saca la arroba con al 64, para sacar ese gorrito lo pueden hacer con al 94. Entonces, usted viene, coloca el número, coloca al 94 y ahí coloca, este gorrito significa exponenciación. Y mire lo que me dio, 48.
Vamos a analizar por qué. Si a usted le dio diferente, no se preocupe. Vamos a entender por qué me dio 48. Entonces estamos analizando ese de color azul. Hay una multiplicación y hay una exponenciación. Si yo me vengo para acá y revisamos el cuadro que les acabé de mostrar, nosotros identificamos en ese cuadro que en primer nivel vienen los paréntesis. En segundo nivel, la exponenciación, que es ese gorrito. En tercer nivel, la división y la multiplicación. Y en el cuarto nivel, la suma y la resta. Si volvemos a revisar ese ejercicio, nos damos cuenta que primero Excel nos va a resolver esto. Porque por nivel jerárquico hay multiplicación y hay exponenciación. Pero es lo primero que va a resolverme es esa exponenciación. 4 elevado a la 2, 4 por 4, 16. El resultado me lo va a multiplicar con este 3 y 16 por 3, 48. Ahí está la razón de que me haya dado eso. Puede que alguien lo haya hecho 3 por 4, 12 elevado a la 2, tanto. ¿Sí? Pero no. ¿Por qué no se hace así? Porque es que primero va este proceso en nivel de jerarquía de operaciones. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta? Bien, profe. Listo. Vamos a mirar el segundo. Igual, abro paréntesis, miren que es el mismo de arriba, con la diferencia que tenemos paréntesis. Es el resultado acá, es totalmente distinto. Miren que estamos hablando de lo mismo, 3 por 4 elevado a la 2. Y acá si nosotros lo leemos igual, 3 por 4 elevado a la 2. Pero el resultado es totalmente diferente. ¿Y por qué razón? Pasa lo mismo. Hay paréntesis, entonces es lo primero que me va a resolver lo que haya dentro de los paréntesis, a pesar que lo que hay ahí es una multiplicación, que estaría de segundo de la exponenciación. Pero como hay paréntesis, él va a resolverme primero esto. 3 por 4, 12. Y ese resultado ahí sí me lo va a elevar a la 2. 12 por 12, 144. Miremos el tercer ejercicio. 6 más 4 dividido 2. Si usted ya tiene el resultado acá, vamos a ver si nos dio igual. Nos dio 8. Si tienen 8, perfecto. Si no, pues ya saben por qué. Acá hay suma y división. Si yo me voy a la guía, primero está la división que la suma. Primero se hace la división. Entonces, si yo me vengo para acá, primero cogió 4 dividido 2. 2. Y ese 2 me lo sumó con 6. 6 más 2, 8. Ahora se van a dar cuenta que aquí nos va a cambiar también. Es la misma operación de arriba, pero el resultado nos va a dar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay unos paréntesis. A pesar de que hay unos operadores y va primero la división, él va a resolver primero lo que haya en el paréntesis. Entonces miremos cuánto nos va a dar. 6 más 4 dividido 2. Eso nos da 5. Miren cómo cambian los resultados por un paréntesis. Un paréntesis ahí mismo cambia el rumbo del resultado. Por eso a veces pecamos nosotros cuando de forma excesiva utilizamos paréntesis sin tener la precaución de por qué estoy colocando un paréntesis allá. Ahora este tiene algo característico.
Y es que va a ser una multiplicación y una división. Y si yo me voy para la guía, él me dice que la multiplicación y la división están en la misma o en el mismo nivel de jerarquía. Entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál resolverá primero? Sabiendo que los dos, la multiplicación y la división, están en el mismo nivel jerárquico. ¿Cuál creen ustedes que me resuelve primero? La multiplicación, ¿no? ¿Por qué, Julien? ¿Por qué cree usted que me resuelve la multiplicación primero? Cualquier cosa. Diga, no, porque yo pienso que esto, o porque, pues, Pues diría que es más fácil, es el orden el que uno... muy bien, usted lo acaba de decir. Es el orden de la operación. Entonces, si nosotros venimos a revisar, ya sabemos que la multiplicación y la división están en el mismo nivel. Entonces, Excel no se va a complicar. El que hace, evalúa de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha, lo primero que me va a resolver es la multiplicación, porque es lo primero que se encontró. Él no se va a poner a complicarse la vida resolviendo esto para luego hacer esto. No, porque es que si los operadores están en el mismo nivel, él no se complica, de izquierda a derecha va resolviendo. Entonces, ¿qué hace? Me multiplica 5 por 6, 30. Y a 30 me lo divide entre 3. Entonces, eso nos da 5 por 6, dividido 3, 10. 30 dividido 3, 10. Ahí está. Entonces, cuando el nivel de jerarquía es idéntico, él lo que hace es que resuelve de izquierda a derecha. Siempre resuelve de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. A no ser que, por ejemplo, que usted me puede decir, mira, casi resolvió de derecha a izquierda, claro, porque es que el nivel de jerarquía del operador era diferente. Había uno que tenía prioridad sobre el otro. Entonces resuelve primero eso. En este caso, ¿cómo lo resolvería? 8 más 3 más 2, sabiendo que es el mismo operador. Normal, una suma normal, ¿no? Una suma normal, pero ¿a quién resuelve primero? En el orden, como En usted, el orden de izquierda a de derecha, izquierda o a sea, derecha. a 8 más 3 y a ese resultado le suma 2. 8 más 3, 11, más 2, 13. Muy bien. En el orden como aparece de izquierda a derecha. Ahí está. Y aquí, a pesar de que hay multiplicación, suma y exponenciación, primero va a resolver los paréntesis, luego multiplica y a ese resultado me lo expone. Entonces hagámoslo. Dice que sería 5 más 3 por 2 más 4 elevado a la 2. Entonces miremos a ver. 5 más 3, 8. 2 más 4, 6. 8 y 6. 6 por 8, 48. Y 48 por 48 elevado a la 2, mil y piolita. A 2304, como estoy de bien matemáticamente. 2304. 48 por 48, claro. 2304. ¿Y qué hizo? Primero hizo esto, luego hizo esto. Al resultado de esta suma y esta suma las multiplicó. Ahí ya se fue ese paréntesis, ya ese resultado, ahí sí lo elevó. Eumir, ¿y yo cómo puedo de pronto ver Excel cómo hace ese proceso? Muy fácil. Pónganle mucha atención. Ya me dio el resultado a través de una fórmula. Yo me paro ahí y miren para dónde me voy. Para la cinta fórmulas. Y vengo a este grupo de herramientas que se llama auditoría de fórmulas. Y vengo a esta gran herramientica que se llama evaluar fórmula. Ojo, fórmulas. Vengo a este grupo que se llama auditoría de fórmulas
y le digo evaluar fórmula. Entonces se me abre este cuadrito. Mire que en ese cuadrito está apareciendo lo que yo escribí, lo que yo digité. Y entonces empiezo a apretar evaluar. Entonces mire que ahí me tiene seleccionado 5 más 3. Lo resolvió 8. Ahora mire para dónde se va a pasar. Evaluar 2 más 4. Mire que la multiplicación todavía la tiene quieta. 6. Resolvió ese paréntesis. Ahora coge ese paréntesis que todavía quedó. 8 por 6, 48. Lo resuelve. Y ahora sí, lo último que quedó fue 48 elevado a la 2, 2304. Entonces miren lo chévere como yo puedo evaluar la fórmula. Miremos este de acá. Este 5 por 6 dividido 3. Me paro ahí. Fórmulas. Evaluar fórmula. Entonces él me dice, ahí hay una multiplicación y división. Voy a coger primero de izquierda a derecha la multiplicación. Eso da 30. Y 30 dividido 3, 10. ¿Sí ven? Ahora hagamos este primero para que vean el salto que hace. De una, mire para dónde se fue. Porque va primero la exponenciación que la multiplicación. Resuelve y multiplica. Ahí está. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Bien puedan. ¿Cómo la vieron? Bien, profe, muy chévere. Chévere eso, ¿cierto? Entonces ahí ya se van dando cuenta cómo resuelve Excel. Ahora, este es muy parecido, está relacionado 100% con lo que acabamos de ver arriba, el uso de paréntesis en Excel. Este no tiene, aquí sí tiene un archivito, pero este es como para que hagan el ejercicio, que ya se los voy a explicar. Pero quiero que revisen esta foto que hay acá. Por ejemplo, miren acá, me está pidiendo en este que 8 dividido A sería este valor 8, B serían los 4 y C serían los 2. Entonces mire lo que me pide, que divida a 8 dividido 4 dividido 2. ¿Cuánto creen ustedes que me va a dar eso? ¿A quién va a ser primero? ¿A 8 dividido 4 o a 4 dividido 2? 8 dividido en 4. Correcto, porque es el mismo operador, es división. Pero de izquierda a derecha va a dividir primero a 8 dividido 4 y ese resultado me lo divide por 2. Muy bien. Ahora, si yo me voy para este penúltimo, A más B por C, ¿a quién hará primero? ¿A quién resolverá primero acá de A más B por C? La multiplicación. Correcto, la multiplicación. Va a coger a 4 y me lo va a multiplicar por 2. Y a ese resultado me le suma el 8. Pero si ustedes ven el último por el paréntesis ya me va a cambiar el rumbo del resultado. Porque ya no va a ser esta multiplicación, sino que primero hace esta suma y ese resultado me lo multiplica por este valor. ¿Ya? Y que en cambio el resultado, el uso del paréntesis, miren lo sencillo que es. Entonces, en 3 minuticos vamos a abrir este archivo uso de paréntesis. Entonces me voy a ir para la plataforma y voy a descargar uso de paréntesis. Y les voy a mostrar cómo funciona. Para que ustedes lo traten de hacer ahí. Uso de paréntesis, pues está la explicación, que ya la vimos. Nos pasamos a práctica 2. Práctica 1 es fácil. Práctica 2. Entonces, en práctica 2, miren que hay muchos ejercicios. Yo quiero que ustedes, al azar, escojan uno de cada columna. Uno de cada columna, uno de acá, otro de la D, otro de la D, G y otro de la J. Ojo pues, usted lo que tiene que colocar acá en resultado ya es el resultado. No pueden colocar la fórmula. ¿Cómo así la fórmula? Mire, sí, que ustedes le digan 3 por 3 dividido. No.
Usted hará en los dedos de los pies, de las manos, con los pelitos o con los pelos del cabello, cuente. Pero la idea es que usted dice, bueno, voy a hacer 3 más 3. Bueno, acá hay una suma y una división. Pero yo sé que va a ser primero la división. Entonces 3 dividido 3, 1. Más 3, 4. Y usted coloca el 4. Y si está bien, ahí mismo le califica bien. Pero si usted coloca un valor incorrecto, le va a decir que no. Entonces usted ya mira, claro, es que primero va a hacer esto. Entonces cogen uno de acá, otro de acá. También haya de pronto paréntesis. Lo resuelven y si alguno no le da y usted dice, no, mire, eso mira que sí tiene que dar y por alguna razón no le da, entonces me dice por ahí o me escribe. 3 minuticos nomás, no nos demoramos más porque las operaciones son muy sencillas. Háganle a ver, por favor, y si tienen duda, abran por el micrófono o yo le pongo cuidado acá al chat. Carolina, no, tranquila, no hay problema. Está muy bien, perfecto. Hágale que ya, simplemente es como para que vayan haciéndole, luego lo haces en casa, no necesitas enviármelo. La idea es que más que me lo envíes, que a usted le quede claro. Ya. Pero si pues le quedan dudas, pero si no, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Apenas están terminando? ¿Van bien? Unito de cada uno, no es que tengan que resolver todo eso. Ya después, si ustedes quieren resolverlo, lo resuelven de forma manual ustedes allá. Este fin de semana está larguito, lo resuelven ahí. Pero como uno como para practicar, de que les quede claro el concepto de los operadores, la jerarquía de operadores y el uso de paréntesis, que eso es lo más importante. ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Juliet, ¿cómo le fue? ¿Sí pudo? ¿Sí le fue bien o se equivocó?
A Felipe, ¿cómo le fue? Giovanni, Sara. No, profe, bien, bien. Ahí vamos. Hay que cacharrearle harto, pero ahí vamos. Ah, bueno. Yo soy Luz Marina. Sí, profe, Sara, yo soy Luz Marina. Buenas tardes. ¿Qué más, Marina? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien, usted, profe. Bien. Vamos bien. Suave, profe. ¿Qué pasó? Cuénteme. No, pues ahí un poquito enredada con la jerarquía. Sí, Sí. cuénteme bien, pueda. No, pues con los paréntesis, los asteriscos estos y eso, entonces, pero Recuerda nada, que el ya va asterisco cumpliendo uno. es el operador de multiplicación, ¿no? Vamos entonces a tratar como de resolver por acá para que le prestes atención. Acá hay una operación de 3 más 3 por 3. Entonces yo en la guía, si usted revisa la guía, acá arriba, yo les dejé un cuadrito donde viene el nivel de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía es como ese, llamémoslo así feamente, pues que digamos que sí se oye feo, es como ese nivel, ese poder que tiene alguien, ¿sí? Versus otra persona o otro elemento. En este caso hay un nivel de poder frente a los operadores y es que se van a interpretar o se van a realizar según ese nivel de poder. Por eso se llama jerarquías. Entonces, si yo en una operación tengo estos operadores o los paréntesis o el exponencial o división o multiplicación o suma y resta, ellos se van a realizar según esta escala. Primero se va a resolver lo que sea paréntesis, luego se va a resolver lo que sea exponenciación, luego se va a resolver lo que sea división y multiplicación porque están en el mismo nivel y por último la suma y la resta. Entonces, volviendo al caso de este primer ejercicio que hagamos, mire que vemos que hay una suma y hay una multiplicación. Si yo me devuelvo para la guía, yo me doy cuenta que la multiplicación está por encima de la suma y la resta. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que él va a hacer es la multiplicación. O sea que él va a coger a 3 y me lo va a multiplicar por 3, 9. Y ese resultado, ahí sí me lo suma con 3, 12. Vamos a ver si es verdad. Porque uno normalmente, ¿qué haría? Uno pensaría que se viene aquí en este orden. 3 más 3, 6. 6 por 3, 18. Y miremos a ver si es verdad. No, porque por orden de jerarquía, el primero me va a resolver la multiplicación. Listo. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Miren que en el segundo es el mismo del primero, es el mismo. 3 más 3 por 3. Pero ¿cuál es el diferenciador ahí, Luz Marina? Profe, los paréntesis. Correcto. Entonces, si usted se va y mira la jerarquía, usted ve que a pesar de que él ahorita me resolvió primero la multiplicación y me dejó de último la suma, pues lastimosamente ganó por jerarquía los paréntesis. O sea que él va a entrar a resolver lo que hay allá en esos paréntesis y luego hace el resto. Entonces, si yo me vengo para acá, otra vez para el ejercicio, ¿qué va a resolver primero ahí? Los paréntesis, profe. O sea, 3 más 3, ¿cierto? 3 Sí. más 3, 6. Y ahora sí, ya me libera el paréntesis. 6 por 3, 18. Correcto. Profe, una cosita, me hace un favor, vuelve y repite que separa uno para ir a evaluar los dos pasitos que dio. Como este archivo está bloqueado, creo que ese archivito está bloqueado. Ah, bueno, pero el evaluador sí lo activa. Entonces, usted apenas le da Enter, viene y lo selecciona. Sí. Si viene para fórmulas, la cinta fórmulas, y busca la herramienta acá en la derecha, evaluar fórmula. Entonces le da un cliccito. Entonces sale este cuadrito. Entonces él está evaluando ese valor, pero usted aquí no puede evaluar nada porque como usted lo escribió de una, ¿dónde podemos evaluar? Donde hayamos digitado, por ejemplo en este que sí digité 3 por 4 elevado a la 2. Entonces ahí sí me voy a evaluar fórmula. Mire que él me muestra que va a ser primero la exponenciación, evaluar,
y luego el resultado me lo multiplica y listo. ¿Sí ve? Listo, profe. Bueno, Vengo y selecciono fórmulas, evaluar, sale el cuadrito, él me muestra lo que hay ahí y yo empiezo a darle evaluar y voy viendo el proceso que hace Excel para resolverme ese valor. ¿Cómo le fue? ¿Ya un poquito mejor o qué? sí, profe, ya, sí, por ahí la voy cogiendo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Acá mire este también, Luz Marina, por ejemplo, en este. Por ejemplo, 4 menos 3 dividido 3. ¿Cuál crees que va a ser primero? ¿La resta o la división? La división, profe. Correcto. Y en este de acá abajo, ¿cuál va a ser primero sabiendo que es lo mismo que el de arriba? 4 menos 3 dividido 3. Paréntesis. Lo que esté en paréntesis, correcto. Muy bien. Eso es. Vamos a pasar ahora a al punto E de la guía. Miren ya cómo hemos avanzado hoy. Punto E. Esta guía es cortica, porque lo que vemos son herramientas muy sencillas. Yo creo que ya la próxima semana la terminamos, ¿sí? La próxima semana la estamos terminando. A ver, acá sigue esto. Siguen. Ah, bueno, de pronto ahí sí nos demoramos un poquitico haciendo estas funciones, pero... Entonces estamos en el punto E. Dice, cuando hacemos uso incorrecto de los elementos que componen la fórmula o agregamos celdas con datos que no tienen las características o formato requerido para aplicar la fórmula, se genera una inconsistencia en la misma. Esta se puede dar de la siguiente manera. Yo sé que a ustedes les ha pasado que cuando están trabajando en Excel, por allá van y hacen una fórmula o algo y ¡paz! Le sale alguno de estos errores de acá. Mírenlos ahí. NA, valor, ref, nombre, div 0, numeral, 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 nulo y nun. Y cuando nos sale eso, nos aterramos, nos asustamos, nos llenamos de miedo y pensamos siempre en que dañamos el ejercicio, en que dañamos la base de datos. No, es simplemente un error que se está generando por algo que usted de pronto hizo de forma incorrecta. Pero no podemos asustarnos por eso. Créanme que a mí también me salen de vez en cuando. Entonces, como yo ya aprendí a diferenciar el error, a saber qué es lo que significa, qué fue lo que me pasó, a mí ya no me da miedo si me sale, porque entro a corregirlo. Pero para poderlo corregir hay que saber de qué se trata cada error. Entonces vamos a abrir el archivo tipo de errores. Entonces yo me vengo para acá, plataforma, tipo de errores y abro tipo de errores. Ahí lo tenemos. Ahí están los 8 errores comunes de Excel. Entonces vamos a empezar con el error número 1. En algunas versiones de Excel les puede aparecer así, NA. Y en estas últimas versiones aparece como ND. Es el mismo error, no se enreden. Es el mismo. Lo que pasa es que en estas versiones nuevas aparece como ND. Pero puede que usted en una versión 2007, 2010 le aparezca así como está acá arriba, NA. Ese error significa no disponible. Ya, sencillo, puntual. No se estrese porque no tiene por qué estresarse. ¿Qué significa ese error? Ese error realmente pues él está dentro de la categoría de errores, pero para mí en lo personal realmente no es un error, es un indicador. ¿Por qué sucede? Como ustedes todavía no han visto esto, entonces no se asusten. Si ustedes se dan cuenta que ahí le doy doble clic, ahí hay una función de búsqueda. Esa la vemos para los que vayan a continuar el curso de Excel intermedio. Entonces, ¿qué? La fórmula no es que esté mala, la fórmula está buena. ¿Qué está esperando esa fórmula? Que le seleccionen una bebida acá,
cualquiera. Y mire que mismo dio, porque lo que muestra es que cuando seleccionen la bebida, pues va a traer el stock de ese número de bebida. Entonces, si no tiene nada, pues ¿cómo va a devolver algo si no encuentra la bebida? No sabe quién es. Entonces dice que es un valor no disponible, que no aplica, que no está. Entonces yo realmente no lo califico como un error como tal, sino que de pronto fue que se me olvidó seleccionar el elemento. Y eso generalmente se da en estas funciones de búsqueda. Por eso dice significado no disponible. Razón frecuente. Sucede cuando funciones de búsqueda como no pueden encontrar el valor buscado debido a que la información no existe en el rango especificado. Esa es la razón, que como no habían seleccionado nada, pues él no podía devolver nada no disponible. Eso es. Entonces, cuando usted vea esto, muy seguramente es que usted está trabajando con funciones de búsqueda y todavía no ha colocado el valor por el cual está buscando. Esa es la situación. Vamos a ver el error número 2. Este sí puede ser muy común. Pónganle cuidado. Si a usted le aparece este error, no se asuste. Ya vamos a aprender a identificar por qué me sale y cómo lo soluciono. Entonces lo que significa es que es un valor inválido. Mire lo que dice. Ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo, como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. Yo le voy a dar doble clic. Él está haciendo una sumita. Analicen y me dicen cuál creen ustedes que es el error. Ustedes mismos lo van a ver ahí. La fórmula está bien porque estamos sumando la celda B26 más la celda B27 más la celda B28. ¿Cuál creen de que no me esté generando error? ¿Cuál será nuestro problema ahí? ¿Ya se lo pillaron o no? Pues creo que es como una sumatoria, faltaría como el total de todos los valores que están en las casillas. Mire que ya la fórmula lo tiene. Mire que le estoy diciendo, igual vaya a B26, súmemelo con B27 y súmelo con B28. Ya mire que eso ya está indicándole a la fórmula, entrégueme el total. Pero en vez de entregarme el total, mire que me entregó un error. Ahí van bien, ahí van bien. ¿Cuál creen que es el error entonces? Que no estén en la misma línea, como en el mismo... Que Muy el bien, signo esté a de un pronto lado. no son los mismos valores de celda, no importa porque recuerden que para yo sumar, pues no necesariamente tienen que estar en la misma fila, pueden estar en filas diferentes, en columnas diferentes. Mire, yo podría, por ejemplo, tener acá 5, por acá 10, por acá 15, por acá 20 y llegar acá y decirle, vea, igual, súmeme este más este, más este, más este. Y mire que me dio 50. 20 más 10, 30. 30 más 15, 45 y 45 más 5, 50. Y mire que estaban en celdas diferentes. ¿Qué otro error puede ser? Ya sabemos que no es ese ni el que me acaban de decir. Mírenlo a ver bien. ¿Ya se la pillaron?
Nadie se la ha pillado. No, profe, no. Miremos B26, 380. Miremos B27. ¿Qué valor ven ahí en B27? 100. 100. ¿Qué vieron? Muy bien, están viendo 100, bien, sí. Profesor, no tiene el 0. ¿Cómo? No tiene el 0, tiene una O. Correcto. Ese es el error. Mire visualmente cómo lo mata uno los ojos. No es un 100, es 10O. Si ven que ese último supuestamente 0 es como más gordito. Es una O mayúscula. Entonces, claro, estoy tratando de sumar un dato numérico que es 380, más otro dato numérico que es 120, más un dato supuestamente numérico que no lo es un dato alfanumérico. Tiene un número 10 y tiene una O. Ya por esa razón no me lo va a sumar y me va a generar un error valor, porque estoy tratando de sumar, mire, fórmulas que requieren números y no todas tienen números. Este 10 no lo tiene, entonces, ¿qué me genera? El error valor. Es como si yo acá, mire que aquí me dio 50 de estos, es como si yo acá cambiara el 0 por la O mayúscula, por la O. Ahí mismo me dio valor también, ¿sí ven? Entonces, ¿qué tengo que pasar a revisar? Los valores, porque alguno de esos valores está de forma incorrecta. Puede que le hayan agregado una cadena de texto. Y una cadena de texto no tiene que ser una palabrota, un solo valor. Miren, esta O me confundió, me quemó el ojo, no lo había podido identificar. Muy bien, ese es el error. ¿Cuál es la solución? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo soluciono este error acá, valor? Bien pueda, hábleme ahí, Borrar Felipe. la O y colocar el 0. Correcto, muy bien. Pues tengo que borrar la O y verificar si lo que me dictaron fue un 10 o un 100. Si es un 10, pues le doy enter y solucioné. Y si es un 100, pues agrego el otro 0 y me dio. Si ven, entonces cuando ustedes vean este error, ustedes ya no se van a asustar. Ah, juepucha, de esos valores que yo estoy sumando, alguno no es un número. Entonces tengo que ya mirar con lupa cuál de todo ese listado de pronto no es un número. Le agregaron una O en vez de un 0, que es lo común. ¿Sí les quedó claro o hay alguna pregunta? Siempre, gracias. Listo, vámonos con el error número 3, el error ref. Mire que ahorita me apareció. ¿Cuándo se genera un error ref? Ustedes vieron que cuando yo creé el 19% en ese ejercicio que tuvimos acá, volvámoslo a mirar para que no lo hagamos desde acá. Aquí, recuerden que yo inicialmente yo tenía era esto, IVA 19% y lo tenía repetido. Voy a borrar este. Y lo que hice aquí fue que multipliqué por esta celda y mire lo que me dio. Me funcionó normalito. Esta fórmula está dependiendo de este valor de celda. Y por error yo la borré de una. Y ahí mismo se genera el error de referencia. Entonces, cuando se me genera un error de referencia, significa que estaba utilizando en una fórmula alguna celda, la cual fue borrada, o la totalidad de la fila o la totalidad de la columna. Automáticamente se genera ese error. Eso es un error de referencia. Entonces, usted cuando le da eso, usted dijo, pucha, claro, fue que acabé de borrar un dato. Entonces le toca restaurarlo, control Z, para que ya se le vuelva y mirar a ver de qué otra forma lo hace para solucionar su inconveniente. Ese es el error de referencia. Miremos el siguiente error, el error nombre. Facilito también. Mire lo que dice,
no encuentra la función especificada. Usualmente es por un error de tipeo, o sea, de digitación en la fórmula, o no puede computar uno o más valores que has introducido como argumento. Por ejemplo, aquí hay un error al escribir pomedio en lugar de promedio para llamar a la función homónima. Si yo le doy clic acá en nombre, mire lo que apareció. Es que arroba sumar. No hay una función en Excel que se llame arroba sumar. Hay una función en Excel que se llama suma. Si yo la corrijo, ya me dio. Entonces, es como si, lo mismo que él decía, es como si yo tratara de escribir. Espera un momentico que como que se me apagó mi teclado. Ya. Por ejemplo, la función promedio. Y yo por error y por digitación digito promedio. Entonces yo vengo y selecciono y le digo que me saque el promedio de acá. Automáticamente me va a generar el nombre, el error nombre. Pues cuando yo vea esto, yo digo, juepucha, escribí mal el nombre de la función. Entonces lo que entro a corregir es el nombre que le di a la función. Error 5. Este es más fácil todavía. Uy, Eumir, me dio es que dip 0. Recuerden que en quinto de primaria nos enseñaron que no se puede dividir sobre 0. Imposible. Si usted lo hace en una calculadora cuenta huevos, coloca 10 dividido 0, ahí mismo le sale la E ahí. Error. En Excel pasa lo mismo. Intentaron dividir 25 dividido 0. Sacó dip 0. Es lo mismo que en las calculadoras cuenta huevos. Ahora miren este, el 6. Este también, al igual que el primero, yo no lo considero como un error. Cuando usted vea todos esos numeral, o el hashtag, que es como se conoce en las redes sociales, no es que sea un error, lo que pasa es que ahí hay un valor numérico muy grande para el tamaño de la celda. Entonces, si yo vengo y agrando la celda, ya puedo ver el numerito. Entonces, cuando la celda es muy pequeñita, para el dato que hay ahí, automáticamente me puede aparecer como numeral. Venga, que no me ha querido. Acá, véalo ahí. Numeral. Entonces la solución, agrande el tamaño de la celda ya. Error nulo. Este sí hay que detallarlo mejor. Este es de los más complejos. Valor vacío. Cuando Excel no puede determinar el rango especificado. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, la función está correcta. Pero miren que cuando llamaron los valores que iban a sumar, dejaron como un espacio entre las dos celdas que iban a sumar y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que colocarlo o con punto y coma o con punto y coma. Este teclado se me está pegando. Perdón un momentico. Yo lo tengo que hacer con punto y coma o con los dos puntos. Pero yo no puedo separar argumentos con espacio porque automáticamente me genera el error nulo. Error nulo. Solución, entonces ya saben, o coloco un punto y coma según lo que me diga la función, o una coma si la función me lo pide, o los dos puntos si estoy hablando de un rango. Y el último error es el error none, que significa que es un número inválido. Aparece usualmente en Excel cuando no puede mostrar resultados y se da por dos razones. Miren la primera, cuando saco raíces negativas. En el colegio también nos enseñaron, creo que en sexto de bachiller, que nosotros no podíamos sacar raíces negativas. Entonces, si yo intento sacar una raíz negativa, me sale este error. Y la otra razón
es porque trato de calcular un número que ni el contador me dice pues qué número es. Es un número incalculable, es un número tan grande que Excel dice, no, eso es un número loco, es un número que yo no soy capaz de administrar acá. Entonces me saca ese nun. Acá mire que se trató de sacar una raíz negativa, claro, me va a generar ese error. Entonces ahí tengo que corregir. Ah, no, es que es una raíz positiva. Y ahí sí me dio. O la otra es porque trato, miren, sacar 1000, un ejemplo. Este teclado de Raco. Igual 1000. Se me dañó. Igual 1000 elevado a la 103. Eso es multiplicar 1000 por ese mismo 1000, 103 veces. Ya ustedes saben cómo es un número loquísimo. Ahí mismo me da el error nun. Es un número incalculable, grandísimo. Grandísimo. Y por eso me genera ese tipo de error. No sé si les quedó claro o tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta hoy en estos errores. Ya la próxima semana vemos estas herramientas. Eso sería todo por hoy. No sé si de pronto quieran preguntar algo, alguna duda. Practiquen, porfa, para que no se les olvide. Practiquen. Por favor, marquen asistencia porque esta semana tengo que organizar informe en el SENA. Entonces, muy seguramente, si tienen más de 2 sin asistencia, sin marcar, les mando el mensajito de regaño. Entonces, por favor, pónganse al día con la asistencia, porque yo miro y si está bien, pues no le voy a decir absolutamente nada. Pónganse al día con la asistencia. Les deseo feliz tarde, feliz fin de semana, que está bueno, larguito, para descansar. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias, muy amable.